patología renal aguda como en la crónica. Y también si tenemos que hacer la biopsia renal para aclarar cuál es el diagnóstico que estamos teniendo, sobre todo en las patologías difusas como la glomerulonefritis o como las masas tumorales que aparecen en nuestro estudio. Pero tenemos un gran problema, ¿verdad? Los que hacen ecografía ya van a saber a qué me refiero. Que la mayoría de las veces dice ecografía renal y nada más. Y empieza nuestro calvario. No tenemos laboratorio, no tenemos ni idea si tiene algún dato alterado en su función renal, la creatinina, la urea, proteinuria, etcétera, etcétera, y estamos medio colgados ahí, ¿verdad? Nos tiran todo el fardo para hacer los diagnósticos. Pero va a cambiar la perspectiva de ustedes si ustedes les piden cuando tienen agendamiento y tienen que, la secretaria es clave ahí, cuando le piden una ecografía renal y llama a pedir turno, por favor traiga sus análisis. Yo hace poco me hice un estudio de la renal y me dijeron, no le vamos a hacer si usted no trae una urea y creatinina por lo menos de un mes de antigüedad. Y tuve que llevar. Entonces no te hacen los estudios si no tenés ese análisis. ¿Por qué? Porque esto que dice acá, la interpretación de los resultados gráficos es altamente dependiente de la clínica y del laboratorio. Por eso es muy importante. Y a veces en la urgencia se pilla que es lo primero, la ecografía no tiene ni un análisis de orina simple que lleva cuántos minutos, media hora está el resultado. Ya nos va a orientar a algo. ¿Ok? Entonces insistan en eso, no le va a pasar nada a nuestro paciente, excepto un traumatismo renal, porque no necesitamos laboratorio probablemente, ¿verdad? Lo vamos a ver enseguida. Bueno, y acá empieza el rosario de alteraciones congénitas que podemos encontrar. La agenesia renal bilateral, van a ver en dónde. En los fetos, porque son incompatibles con la vida. Realmente estos mueren en estos fetos. Hipoplasia podemos ver en las personas mayores también. Una entidad que se llama lobulación fetal. Si yo vea en un feto que sea el riñón lobulado es normal, porque en la etapa fetal es así el riñoncito, pero después en la etapa del niño ya va cambiando y en el adulto ya no tendría que ver, pero algunos persisten en el tiempo con el aspecto fetal. También nos va a sorprender que encontramos un riñón mucho más grande que el otro, hipertrofia compensadora del riñón, porque a veces está dañado un solo riñón por algún problemita, ¿verdad? Y el otro riñón va a aparecer mucho más grande, nos va a llamar la atención, pero es una hipertrofia compensadora que solemos ver también. Entopía está fuera de lugar porque vimos que los riñones comienzan en la peli y tienen que ir ascendiendo. Y a veces el ascenso es incompleto, no llegan a la fosa renal donde tienen que llegar. Se quedan por el camino. Y justamente en esa entopía podemos encontrar que quedaban por mitad de camino y aparte de no ascender a sus lugares habituales, se fusionan y están delante de la aorta y aparece la imagen que se llama riñón en herradura. Y a veces es un dolor de cabeza porque no sabemos qué es lo que estamos viendo. Y a veces nos confunde, decimos una masa retroperitoneal que está ahí delante de la aorta. Podemos encontrar raramente, yo nunca he visto los riñones supernumerarios. Se describe en la literatura que aparece inclusive en el tórax, o presencia del riñón. Lo que sí vemos con mucha frecuencia es la duplicación del sistema colector, doble sistema colector le llamamos, y también la presencia del ureterocele en la vejiga. Obstrucción de la unión ureteropélvica, estas son más raras, pero que existe megaureter congénito y vasos aberrados. Todas estas son patologías congénitas. Las variantes anatómicas, riñón supernumerario, ectopía renal cruzada, fusionada y no fusionada. La ectopía podemos encontrar en la zona ilíaca. Lo más frecuente es que encontremos en la zona pélvica. Le voy a mostrar una imagen del riñón pélvico, una ubicación torácica. En el lado izquierdo es más frecuente. Como les decía, el riñón en herradura por la fusión, el 90% se fusionan en la parte inferior y están generalmente delante de la aorta abdominal. Este es un caso, yo tuve una foto muy antigua,
razón, era una ecografía ginecológica y la ecografía ginecológica no había ningún dato de interés. Y el riñón izquierdo estaba normal, el riñón derecho no estaba en su posición habitual y encontré el riñón derecho en la zona retrovesical, ¿verdad? En el fondo sacrodura, en la pelvis de la paciente. Este es un riñón, obviamente, que tiene menor tamaño que el habitual y ubicado en la zona pélvica, riñón pélvico. Riñón de herradura, como les dije, esto no van a encontrar, van a estar las dos fosas renales vacías y vamos a ver al riñón delante de la aorta, como en este caso un corte transversal, y vamos viendo una estructura que, si uno compara con el páncreas, le parece la forma que tiene el páncreas, como una media luna por delante. Y la característica va a ser que no vamos a ver en los riñones en las fosas lumbales habituales. Hay otras variantes de desarrollo, como la hipertrofia de la columna de Vertem, lobulación fetal, como les decía, riñón endromedario o joroba del dromedario. Esto se ve en el riñón izquierdo, por debajo del bajo. Esta es una entidad que hay que saber reconocer, porque puede confundirnos, podemos interpretar como si fuera que hay una masa en el riñón afectado, y no es otra cosa que una hipertrofia de la columna de Vertem. Cuando yo les mostraba en los esquemas, ¿se acuerdan que el parénquima, la corteza se prolongaba entre la médula? La misma característica que la corteza, y esas son llamadas las columnas de Vertem. Es una continuidad del parénquima renal y generalmente no mide más de 3 centímetros esta hipertrofia. Es único en la zona media del riñón, es una indentación lateral del seno renal, limitado por el efecto parenquimatoso, generalmente está localizado a la unión de los tercios medio y superior, y también va a contener algunas pirámides renales. Se ve con una frecuencia de más o menos 15% de los estudios. No sé si logran distinguir. Bueno, podemos apagar esta luz de adelante y prendemos de atrás por las imágenes. Gracias. Entonces, la imagen de un riñón longitudinal, ustedes pueden ver cómo la columna de Vertem va más allá de la zona medular y llega prácticamente al seno. En esta imagen se ve mejor. Ojo con esto, ¿verdad? Esto puede confundirnos si no tenemos experiencia, interpretar como una masa renal. Y vamos a poner el doble y vamos a ver que tiene una circulación totalmente normal y no impresiona como una imagen nodular, sino una imagen elongada, como una prolongación de la estructura normal. Y ahora va a tener la misma estructura que la corteza. La lobulación es un vestigio de la lobulación fetal, hasta 51% de la población. Doctor Cueto, ¿vos me podés avisar cuando viene el profesor Robotín? Porque entonces él tiene otro compromiso y va a desarrollar su clase. La lipomatosis es muy frecuente, es una infiltración grasa en el seno renal y efecto parenquimatoso de la unión. No sé si logran ver, se dan cuenta acá cómo la zona cortical, la zona de la cápsula renal, tiene esta lobulación. Esto es lo que se denomina en un adulto riñón de tal lado con aspecto lobulado. Esta es una variante anatómica normal, no tiene absolutamente nada. Yo puedo distinguir la corteza de la médula, corteza, médula, 1, 2, 3. Acá puedo distinguir perfectamente 3 pirámides de Malpighi. En este caso, esta es una ecografía que yo le había hecho, le voy a comentar después el caso. Este es un chiquito que es una ecografía postnatal, 8 o 10 días después de haber nacido, que tenía una ectasia pélvica importante que yo le había diagnosticado en la vida prenatal. Pero la idea es mostrarles cómo el riñón del recién nacido todavía tiene un aspecto lobulado y es normal.
Esto se va normalizando con el correr del tiempo, ¿verdad? Pero la idea es mostrarles cómo se ve la ecografía en un riñón de un recién nacido del día de haber nacido. La joroba del dromedario, como ustedes ven acá, es como un lomo de camello, está dado como una indentación del vaso, hace como una impronta al vaso y le hace este tipo de imagen que se llama joroba del dromedario. Podemos tener anomalías en las vías excretoras como riñón doble, se genera por obstrucción de dos esbosos, o a veces está duplicado el sistema pielocalicial o dos uréteres. ¿Cómo vamos a descubrir? Vamos a observar un riñón que está fusionado, doble. Uno de los riñones no lo vamos a ver, lo vamos a determinar entonces que hay un sistema conector acá y el otro acá, con un parénquima normal. Y solamente vamos a observar un riñón. En este caso, están los dos riñones, pero uno de los riñones, el derecho, que está aquí como referencia, voy a visualizar tamaño normal y lo que me va a llamar la atención es este puente de parénquima que atraviesa de una zona a otra zona y separando a los senos renales, que nos van a permitir orientarnos a que es un doble sistema excretor. Esta es una paciente que tuve hace un par de tiempo, una señora de 62 años, que tenía infecciones urinarias a repetición. En la ecografía entonces aparece este riñón de tamaño normal, 10 centímetros, y lo que se observa acá es un puente de parénquima separando a los dos senos renales. Luego se hizo su urograma y se confirmó entonces que es un doble sistema excretor, tiene doble uréter. Generalmente los dos uréteres en su comienzo están dobles y después se hace uno solo. Es muy raro, pero puede existir también que los dos uréteres tengan dos desembocaduras diferentes. La mayoría de las veces solamente en esta zona, en la parte de la pelvis renal, están separados y luego se unen para configurar un solo uréter. Tiene mucha utilidad cuando nosotros evaluamos las enfermedades renales, las enfermedades médicas renales, las enfermedades inflamatorias, aquellas enfermedades de causa obstructiva que van a dañar los riñones, y también vamos a referirnos un poquito a las patologías tumorales. Esto es lo más frecuente que vemos, la hidronefrosis, que corresponde a una alteración del sistema colector y del tracto urinario. Siempre mirar todo el contexto, ¿verdad? Entonces, generalmente asociado a que hay a nefrolitiasis. En alguna parte del árbol urinario hay una obstrucción, la mayoría de las veces debido a cálculo, que produce una obstrucción del tracto urinario inferior o alguna otra causa que pueda producir una obstrucción. Acá tenemos un riñón y llamativamente se observa, entonces una dilatación importante, moderada, importante de la pelvis renal, y acá está comenzando, está la pelvis, y acá está iniciando el uréter. Entonces ustedes cómo van a informar dilatación que compromete a la pelvis renal y a los cálices. Acá no se observa mucha dilatación de los cálices, pero más a la pelvis y al uréter proximal. Eso se informaría así, ¿verdad? Si yo no logro ver todo el uréter y hasta llegar a la vejiga veo que el uréter distal no está dilatado, entonces voy a informar como dilatación del uréter proximal. Lo más probable es que haya un cálculo, pero como acá tenemos el colon izquierdo o derecho, ¿verdad? Generalmente eso dificulta la visualización del cálculo, pero alguna causa está provocando esta dilatación del sistema colector. En este caso tenemos tres imágenes que sugieren, sobre todo este del medio sugiere un cálculo, ¿verdad? Acá vemos la imagen. ¿Cómo va a ser esta imagen? ¿Anecoica o hiperecogénica? Hiperecogénica. Y tiene otro componente que es la sombra acústica posterior, que nos confirma entonces que es
una limpieza. La hidronefrosis entendemos como una dilatación de la pelvis y los cálices renales, como consecuencia probable de alguna uropatía obstructiva. Puede ser unilateral o bilateral. Como acá vemos, a veces la dilatación solamente compromete al riñón propiamente dicho, hasta la pelvis, y otras veces existe un hidrourétero, o sea, urétero hidronefrosis sería el término correcto para definir esta situación, ¿no? Y generalmente se debe a una función baja que puede estar a nivel de la vejiga, de un solo lado, un ureterocele o un cálculo enclavado, un tumor vesical que puede estar obstruyendo el pasaje de la orina, en este caso en el riñón izquierdo. O a veces vamos a tener que son los dos lados. En el feto, si tenemos una obstrucción en el varoncito, el feto masculino, si tenemos una válvula uretral posterior que va a estar acá, va a dilatar ambos riñones. Pues la función baja está en la parte media, baja, en la parte central, y va a dilatar entonces todo el sistema de drenaje de ambos riñones. La obstrucción entonces puede estar en la pelvis, puede estar la vejiga intruida. Como causa tenemos el embarazo, es una hidronefrosis que podemos rotularlo de fisiológica, eso solemos ver. Y en la embarazada, ¿qué va a producir? Infecciones urinarias a repetición. Por eso cuando ustedes miran ahora a una embarazada, miren también los riñones, sobre todo cuando tienen infecciones urinarias a repetición, si los uréteres no están dilatados o si no hay una hidronefrosis uno o ambos riñones. La diabetes insípida también, como hay mucho flujo urinario, también produce una dilatación transitoria. Y la uropatía por reflujo, que también solemos ver en los fetos y en las personas adultas, que hay como un reflujo, la orina en vez de ser totalmente eliminada, vuelve hacia atrás y dilata las vías excretorias. Y va dilatando en la medida que pasa el tiempo, ¿no? Los uréteres, la pelvis y el sistema pie localizado. Podemos entonces clasificar nuestra dilatación del sistema colector en leve, grado 1. Esta es muy importante, esta clasificación. Hay varias otras, pero esta es muy práctica, por eso les traje a ustedes. En la grado 1 vamos a ver que hay dilatación de la pelvis, pero los cuellos de los cálices no están dilatados. Y algo muy importante que siempre tienen que informar cuando tienen hidronefrosis: el espesor del parénquima renal normal. Entonces, acá mismo dice que no hay alteración en el parénquima. Ese es un dato muy importante para el clínico. La moderada o grado 2, hay dilatación de los cuellos de los cálices. Ya el compromiso, más tiempo, ¿verdad? Va a dilatar los cuellos de los cálices que están ahí arriba y el parénquima va a empezar a sufrir y a disminuir de espesor. Adelgazamiento del parénquima. En el grado 3 ya es algo mucho más serio. La pelvis está muy dilatada, en forma, parece un quiste, en una forma sacular bien simple, y deformada. Por supuesto, los cuellos de los cálices también van a estar bien dilatados y el parénquima va a estar muy adelgazado. Probablemente ya está con algún grado de insuficiencia renal este paciente. Y el más severo es el grado 4. El riñón se transforma casi en una bolsa y el parénquima prácticamente no existe. Ese paciente ya es seguro, el seguro presenta una insuficiencia renal crónica. Y esto solemos ver en los pacientes prostáticos antiguos, cuando llegan tarde, cuando llegan, no sabemos si está pálido o si está histérico, color medio raro, y olor a pipí, ¿verdad? En serio. Y son los prostáticos crónicos, que no quieren operarse, etcétera, etcétera. Y vemos, lamentablemente, este tipo de hidronefrosis severa y con una próstata bastante voluminosa. Los diferentes grados de obstrucción, los diferentes grados, este es el grado 4, vean ustedes, totalmente, prácticamente no existe parénquima, acá está muy adelgazado y el retroestadio se va adelgazando. Causa de la obstrucción: desplazamiento del uréter, puede haber coágulo, caso de hemorragia, tumor, compresión del uréter, fibrosis del tubo peritoneal o algún tumor.
Lesiones pélvicas como la hiperplasia prostática, masa ginecológica o tumores de vejiga. En los uréteres también puede haber reconstrucción por cálculos, colisiones y masas. Medir el espesor del parénquima para evaluar la funcionalidad renal. ¿Cómo vamos a medir? En el corte transversal vamos a medir el diámetro de la pelvis, así como medimos en el feto, ¿verdad? donde inicia el uréter y contacta con el parénquima. Esta es la zona que tenemos que medir. Esta es la hidronefrosis incipiente, está comenzando. Esta tenemos una dilatación de la pelvis renal. Esta es mucho más avanzada, se dan cuenta como ya los cálices están comprometidos y el espesor del parénquima empieza a disminuir. Acá también. Otro caso de hidronefrosis importante. Hidronefrosis mucho más severa, con importante dilatación. Otro caso, hay un cálculo que está en el uréter proximal, está en la pelvis renal y donde comienza el uréter está construido por presencia de un cálculo bien visible, y vemos también la dilatación en los cálices. Podemos confundirnos porque hay falsos positivos, puede ser por la dilatación de los vasos renales, algún problema conflictivo, los quistes parapélvicos que vamos a ver después. En la necrosis papilar grave también podemos encontrar este tipo de imágenes y la necropatía de Correa. Esta es una paciente que consultó por dolor lumbar, infección urinaria, estaba con fiebre, y en la ecografía aparece este riñón izquierdo con una hidronefrosis importante, y la causa probable de su dilatación era la presencia de un gran mioma que estaba comprimiendo el uréter derecho. En esto no voy a entrar en detalles porque vamos a hablar en la parte fetal, pero ¿cómo va a ser importante que ustedes cuando hacen su ecografía fetal puedan detectar la presencia de dilatación piel? Porque de eso va a depender el futuro, para que yo pueda hacer el seguimiento de la dilatación, hacer las medidas, y hay tablas para cada edad gestacional para ir comparando cómo están dilatados estos sistemas renales, ¿verdad? Y cuando nacen, de controlamos. Generalmente a la semana, miren, este mismo paciente, este feto que yo veía por la ecografía prenatal, en el postnatal, observó una importante dilatación y correspondió a un reflujo urinario con el tratamiento correspondiente. Una vez que el pediatra o los nefrólogos toman contacto con el caso, le hacen todos los seguimientos. Y déjenme decirles que la mayoría de las veces, ahí en la cátedra de pediatría, hacíamos seguimiento a estas dilataciones, y la mayoría de las veces, este se hizo a la semana, volvimos a esperar un mes más y no modificó la dilatación. Muchas veces estas dilataciones se resuelven solo en el tiempo, ¿verdad? Lógicamente los ángeles de urea, creatinina, etc. Y cuando persiste en el tiempo, como en este caso, sí se hacen los otros estudios, porque someterles a estudios más invasivos a los recién nacidos, a los niños pequeños, no es tan recomendable, ¿verdad? Pero en algunos casos hay que hacerlo porque ya existen técnicas operatorias para resolver todo este tipo de patología. Fíjense cómo a la semana, también otro caso que tuvimos, cómo persiste la dilatación, cómo los cálices están demarcados, la piel está muy dilatada. Bueno, quiero llegar hasta acá porque el profesor Botti tiene un compromiso y debe desarrollar su clase. No sé si tienen preguntas.